La Pasión, según San Mateo, nos presenta un relato lleno de matices, traición, abandono de amigos, juicios injustos. ¿Pero estamos nosotros lejos de que nos suceda lo mismo? Bienvenido a Tres Punticos. Los pagos injustos no se acabaron en el relato del Evangelio. Nosotros también sabemos pagar mal al Señor su misericordia y su amor. Por eso en los Tres Punticos de hoy nos detenemos en tres signos de este relato de la pasión del Señor para identificar formas en las que de verdad no somos discípulos de Jesús. Primer puntico, beso. El signo del beso de Judas siempre se ha visto como el momento culminante de la traición. Lo cierto es que no podemos detenernos simplemente en el gesto con el que Judas besa a Jesús allí, en Getsemaní, sino que tenemos que ir mucho más allá de lo que nos ofrece el relato bíblico. El beso de Judas en este relato es el signo por medio del cual él muestra a los soldados o captores quién es Jesús de Nazaret. Entonces nos permite intuir que los captores no conocían a Jesús. Aquí cabe preguntarnos varias cosas. Si Jesús era un personaje público ya en Jerusalén y su nombre había gozado ya de fama por muchos signos, además de escuchar continuamente sus predicaciones en el templo, ¿cómo es que los soldados de los sumos sacerdotes no lo conocían? O más bien, ¿cómo es que es posible que aún hubiese personas cercanas al templo que no supieran quién era Jesús? Parece ser aquí que Jesús hubiese tenido una vida pública más bien oculta dentro de Jerusalén. O más bien, podríamos pensar en que en definitiva, algunas personas no conocían a Jesús. El punto es que Jesús no es vendido por un beso. La venta de Jesús es por 30 monedas, como escuchamos en el relato. El beso es solamente el signo con el cual se indica quién es Jesús. Otro elemento interesante aquí es por qué Judas quiso mantener el secreto que él estaba vendiendo al Señor. Esto es relativamente absurdo, pues ya en la última cena, como escuchábamos en este relato, Jesús muestra a los discípulos que Judas será el traidor. De estas dos curiosidades bíblicas podemos extraer elementos interesantes. Primero, que el falso discípulo siempre querrá mostrar que es inocente, así como Judas, que con un beso quería disimular que él había vendido a Jesús. Por otro lado, Judas es el tipo de discípulo que lleva al Señor a la muerte, pues engaña a otros simplemente con un gesto para hacerle conocer equivocadamente a Jesús. Segundo puntico, gallo. Pero dejando de un lado a Judas, ahora detengámonos en una figura primordial, Pedro. Ya el Señor le había profetizado que su interés de defenderlo hasta el último momento no alcanzaría ni siquiera el canto del gallo. Precisamente en aquella misma noche que alboreaba el momento de la pasión, Pedro niega a Jesús 3 veces, por miedo a ser reconocido como un discípulo del Señor. Claramente la razón por la cual Pedro niega a Jesús es de miedo o de defensa. Pedro cree que por admitir ser discípulo de Jesús será también condenado con él. No está dispuesto a ir hasta la cruz con el Señor. Lo que es interesante en este relato es ver a un discípulo que estuvo unido a Jesús en su momento íntimo, allí en la cena pascual, que además estuvo de cerca en cada uno de los momentos más íntimos de la vida pública de Jesús y en aquellos momentos maravillosos donde él solo fue testigo, incluso de algunos milagros que los otros apóstoles no pudieron ver. El mismo discípulo que fue invitado a velar y a orar allí en Getsemaní, pero que fue vencido por el sueño. El mismo discípulo que escuchó de la voz del Señor que le decía que era necesario velar y orar, porque el espíritu era pronto, pero la carne era débil. Ese mismo discípulo es el que ahora no es capaz de mantener firme su fe y por eso niega a Jesús. Se parece a Pedro, aquel que ante el miedo de la persecución y el señalamiento es capaz de negar su fe. Pero lo interesante aquí es no lo de negar a Jesús, sino que Jesús mismo ha mostrado que aquel que permanece fiel, si no tiene oración, si no permanece en la vida de la gracia, si no vela y ora, entonces su voluntad no alcanzará ni siquiera la madrugada. Tercer puntico, vinagre. Finalmente ya en el Calvario nos encontramos ante un momento crucial. Jesús cuelga del madero.
La tierra está oscurecida, los judíos le insultan, piden un signo para poder comprobar que Él es Dios, mientras Jesús simplemente calla. Luego, el Señor toma las palabras del Salmo que hemos proclamado también en este domingo y le clama al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parece particular que justo después de la exclamación de Jesús, algunos se burlasen, otros mirasen con desdén, pero uno de ellos viera a Jesús y simplemente se acercara a ofrecerle vinagre. Aquel que clama por la piedad del Padre solo recibe vinagre. Lo recibe de un hombre que también será redimido por su sangre. Particularmente es un momento de suma tristeza, porque aquel que se ha declarado como la fuente en la que todos pueden beber para no tener sed, ahora simplemente es visto como alguien que está desvariando, y por eso acuden a darle vinagre para apagar su sed y para calmar su dolor. Este momento se parece al del discípulo que no responde generosamente a lo que el Señor pide y simplemente le da algo para calmar y no hacer su misión. Es el discípulo que no es generoso y no puede darse de manera completa. Es el discípulo que simplemente piensa que el trabajo del Evangelio se reduce a calmar dolor y no a encontrarse con el Dios por el cual las personas se sienten quizás abandonadas. Al iniciar la Semana Mayor de este año que el Señor nos permite celebrar, juntos, como cierre del tiempo cuaresmal, nos detenemos en 3 signos del relato de la Pasión para evaluar nuestro discipulado y no repetir las escenas del beso, el gallo y el vinagre. Feliz semana en el Señor, una Semana Santa cargada de gracia. Hasta los próximos 3 punticos.